Muy buenos días a todos. Es un enorme placer compartir el día de hoy el lanzamiento del Observatorio sobre OSD y Políticas Públicas, una iniciativa conjunta del Consejo de Promoción de la Competitividad, representada el día de hoy por don Alejandro Piñataro, y Lead University, representada por el suscrito. Me acompaña también en este esfuerzo institucional don Ronald Saborivo, quien es profesor de Lead University y ex embajador de Costa Rica, tanto para la OMC como para la OSD, y quien nos va a también colaborar en la dirección de este observatorio sobre OSD y políticas públicas. Quisiera iniciar mi presentación agradeciendo de manera muy especial a todos y cada uno de los expertos que me acompañan en el panel de esta mañana, al señor ministro de Comercio Exterior, don Andrés Valenciano, a quien aprovechamos para desearle muchos éxitos en sus nuevas funciones, no hemos podido felicitarlo, y quien nos va a hacer la deferencia de introducir esta actividad presentando el tema Visión sobre la incorporación y las buenas prácticas de la OSD para el caso de Costa Rica. Y daremos paso posteriormente a la intervención de don Alan Thompson, quien va a ser el moderador del evento y quien va a introducir al señor Pedro Caro de Souza, a la señora Pamela Sittenfeld y al señor Fernando Herrero como panelistas expertos en el tema objeto de este foro, que hemos denominado Evaluación del Derecho y la Política de Competencia con base en el estudio realizado por la OSD este año. Hemos organizado esta actividad en el marco del lanzamiento del Observatorio sobre OSD y Políticas Públicas con mucho entusiasmo, con mucha energía y con mucha expectativa. La idea es que podamos desarrollar a partir de este momento una serie de acciones, de actividades, de foros, eventos, con el mayor de los ánimos de contribuir, aportar y generar insumos para colaborar activamente en el arduo trabajo que tenemos como país para dar cumplimiento a las recomendaciones que hemos asumido con nuestro ingreso a esta importante organización. Por ello, la adhesión de Costa Rica a la OSD, sin duda alguna, es el punto de partida para la creación del observatorio. Este observatorio brindará una oportunidad única de aprender y promover las mejores prácticas de política pública. Y es por ello que necesitaremos mostrar voluntad, compromiso, humildad para aprender de las experiencias de países que ya enfrentaron o enfrentan problemas similares en temas de empleo, de inversión, gobernanza, comercio, impuestos, salud, educación, innovación, medio ambiente, empleo, cohesión social y otros. La OSD tiene recomendaciones, datos y expertos para todas estas áreas que sin duda alguna podrán servir muchísimo para fortalecer el desarrollo de políticas públicas en nuestro país. Es así como el Observatorio entonces sobre OSD y políticas públicas nace a partir de este momento como un centro de análisis, socialización, promoción y monitoreo de los estudios y recomendaciones de la OSD, del grado de implementación y su impacto en esas políticas públicas en el país. Tenemos claramente identificados los objetivos de nuestro trabajo futuro. Queremos difundir entre actores políticos de los diferentes poderes, del sector privado, medios de comunicación y ciudadanía, explicaciones que comuniquen con la mayor claridad posible los estudios sobre políticas públicas costarricenses que hace la organización, con un único fin, que es fomentar la discusión informada y la toma de decisiones basadas en evidencia y en mejores prácticas. Nos proponemos identificar oportunidades e ideas de mejores prácticas cuya aplicación plena contribuyan a una Costa Rica más próspera y más inclusiva para todas. Por ello es que abogaremos por divulgar, monitorear y evaluar la implementación de estas recomendaciones, ofreciendo detalle del alcance de la aplicación, el grado de éxito de la política y las razones de los tomadores de decisión para ejecutarlas o no. También mediremos el impacto de estas acciones mediante la información que reciban nuestros distintos públicos para incidir inteligentemente y demandar mejoras concretas en la forma en que el Estado reacciona ante los estudios de la OSD, funciona, pero además crea valor. Compartiremos información crítica de manera oportuna a los tomadores de decisión, ampliando así el abanico de herramientas a su disposición.
No pretendemos que este proyecto que iniciamos con tanta ilusión y entusiasmo sea solo del Consejo de Promoción de la Competitividad y del ITI University. Cada uno de ustedes puede ser parte de esta iniciativa y todos juntos mediaremos para lograr que este proyecto sea una realidad. Bienvenidos todos y desde ya muchas gracias a los participantes. Le paso la palabra ahora a don Alejandro Pignataro, quien es el presidente del Consejo de la Promoción de la Competitividad. Muchísimas gracias, don Fernando. Muy buenos días, señor Andrés Valenciano, ministro de Comercio Exterior, don Fernando, decano y profesor de Leeds University, don Ronald, ex embajador de Costa Rica para la OCDE, señoras y señores panelistas y señoras y señores que nos acompañan esta mañana. Permítanme iniciar estas breves palabras expresando mi agradecimiento por acompañarnos el día de hoy y agradecer especialmente a Leeds University por haber aceptado la propuesta para la puesta en marcha del Observatorio sobre la OCDE y políticas públicas. Para el Consejo de Promoción de la Competitividad, como un centro de pensamiento en acción que busca contribuir de manera significativa en la construcción de un país más próspero y productivo, por medio de una agenda país con visión de largo plazo, es un motivo de enorme satisfacción ser parte del lanzamiento de este observatorio que celebramos hoy. En el CPC hemos sido abanderados de la incorporación del país a la OCDE desde sus inicios, entendiendo que este paso no solo nos ha permitido implementar el más importante proceso de modernización de nuestra legislación en las últimas décadas, sino que además nos compromete hacia el futuro a adoptar las mejores prácticas y estándares que permitan un desarrollo más sólido, incluyente y sostenible. Desde el CPC promovemos políticas públicas inspiradas en las mejores prácticas. Estamos convencidos que como país debemos aprovechar todos los recursos y recomendaciones técnicas que nos ofrece la OCDE, procurando que nuestra incorporación a esta organización se traduzca en un impacto real en todos los ámbitos, adaptando nuestra legislación a las mejores prácticas internacionales e impulsando las reformas necesarias para mejorar la calidad de vida de las y los costarricenses. Por eso, no es casual que estemos impulsando la creación de esta instancia de monitoreo, seguimiento, análisis y promoción de mejores políticas públicas. Como Consejo de Promoción de la Competitividad, nos parece necesario garantizarnos como un país que aspira a mayores niveles de desarrollo, no perder el impulso inicial y el entusiasmo que ha significado el ingreso a la OCDE a través del observatorio. La creación de este observatorio, junto con servir a su propósito de analizar, compartir y monitorear las recomendaciones que recibimos, así como su grado de implementación e impacto sobre nuestras políticas públicas, será además un instrumento para apalancar este proceso desde una visión de gobernanza moderna que integrará los aportes de la sociedad civil y la academia a la toma de decisiones de los poderes de la República y sus instituciones. Desde el CPC, estamos seguros que este esfuerzo para constituir el Observatorio sobre la OCDE y políticas públicas fortalecerá la discusión informada y la toma de decisiones basada en evidencia, permitiéndonos identificar oportunidades e ideas que, auguramos, contribuirán a construir una Costa Rica más próspera. Junto con Leeds University, trabajaremos para promover las mejores prácticas en temas esenciales, como es el de competencia. Por eso, celebramos que este sea el tema de inicio, con la participación del señor Caro de Sousa, como experto de la OCDE, porque la competitividad exige mejores y mayores estándares de competencia que beneficien a la colectividad. Muchas gracias y le doy la palabra ahora al señor Ronald Saborío, quien será director del observatorio. Don Ronald, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, don Alejandro. Bienvenidos todos los que van a participar en los dos eventos que constituyen
este acto de la mañana, tanto el lanzamiento como del Observatorio de la OCDE, como su primer evento sustantivo sobre la competitividad. En octubre de 2010, acompañé a la entonces ministra de Comercio Exterior, doña Anabel González, cuando escribió en París la primera página del ingreso de Costa Rica a la OCDE, la primera página de ese proyecto que nació de las ideas de ella. En esa ocasión tuvo la primera reunión con el secretario general de la OCDE, señor Ángel Gurría, para transmitirle la voluntad de la presidenta Chinchilla de que Costa Rica buscaría convertirse en miembro de pleno derecho de la organización. Poco tiempo después, como primer embajador para la OCDE, doña Laura me encargó presentar la carta al señor Gurría en la que Costa Rica formalizaba la solicitud de ingreso a la organización. Pero debieron pasar 10 años para que el Consejo de los miembros de la OCDE invitaran a Costa Rica a convertirse en miembro. Se realizaron muchos esfuerzos durante las administraciones de los presidentes Chinchilla, Solís y Alvarado, como en una carrera de relevos bien sincronizada, porque se pasaron el bastón de ese arduo trabajo de manera muy coordinada hasta llegar ahora a la meta con éxito. Un verdadero trabajo de equipo, un verdadero proyecto país llevado adelante por 3 administraciones de manera muy coordinada. Este trabajo se logró bajo la coordinación del Ministerio de Comercio Exterior en las 3 administraciones, quien coordinó y coordina el trabajo de más de 30 instituciones nacionales y coordinó el trabajo con la valiosa Comisión Legislativa sobre OCDE, que desempeñó un papel fundamental. Recientemente, hemos visto con satisfacción la votación en primer debate en la Asamblea Legislativa de la ratificación del protocolo de adhesión a la OCDE y confío en que en poco tiempo Costa Rica completará este proceso para convertirse en miembro pleno. Hoy, dar un paso más desde la sociedad civil hacia el mejor cumplimiento posible de parte de nuestro país de las recomendaciones de esta organización y hacia la implementación de las mejores prácticas internacionales en política pública es causa para nosotros de orgullo y satisfacción. Estamos hoy llevando a la realidad una idea que compartí en el webinar de la Universidad LID del 6 de agosto pasado. Esta idea fue la creación de un observatorio sobre OCDE y políticas públicas, una iniciativa de naturaleza privada que contribuirá a vigilar que las recomendaciones que emanan de los estudios de la OCDE sobre políticas públicas de Costa Rica y aquellas que aparecen en otros documentos sobre mejores prácticas sean adoptadas por nuestros gobiernos y contribuyan a gobernar mejor, a diseñar mejores políticas y a darle al ciudadano los mejores servicios. En suma, una iniciativa para vigilar con transparencia y participación de todos ese camino hacia la prosperidad de la mano de la OCDE. Será un observatorio que contribuya a darle claridad a la relación entre la OCDE y el gobierno, que ayuda al ciudadano y a los diferentes grupos de la sociedad civil a comprender de qué se tratan estos estudios que se hacen sobre nuestro país, cuáles son esas recomendaciones que contienen, cuáles se cumplen, cuáles se rechazan, cuáles se quedan por alguna razón en una gaveta y cuáles son esas razones. Con mucho orgullo participo hoy en el lanzamiento del Observatorio sobre OCDE y políticas públicas, seguro de que será foro de discusiones y faro que ilumine el camino para que todos comprendamos de esta nueva vía que se trazará con el apoyo de la organización
que tiene la capacidad de llevarnos hacia mayores niveles de desarrollo, basándose en el análisis y la evidencia. Nos llena a las entidades que lanzan el observatorio de honra la presencia del ministro de Comercio Exterior, don Andrés Valenciano, coordinador nacional de las labores sobre OCDE. Confiamos en que COMEX seguirá siendo clave en el trabajo en esta organización y en que la labor del observatorio facilitará el trabajo del Ministerio de Comercio Exterior. Y doy la bienvenida seguidamente al primer evento sustantivo del observatorio, el Conversatorio Costa Rica, Evaluación del Derecho y la Política sobre Competencia, sobre la base del estudio en esta materia publicada muy recientemente este año por la OCDE. Los invito a este interesante evento cuyo moderador será el señor Alan Thompson y los expositores la señora Pamela Sittenfield de COMEX y los señores Pedro Caro de Souza, funcionario de la OCDE, y Fernando Herrero, profesor de ULID, exregulador general de la República y exministro de Hacienda. Muchas gracias. Antes del evento que se ha anunciado, tiene la palabra el ministro de Comercio Exterior, señor Andrés Valenciano. Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias a Lead University y al CPC por organizar este evento y por la invitación para compartirles la visión desde el Ministerio de Comercio Exterior de cómo dar continuidad precisamente a esa carrera de relevos que menciona don Ronald, que entramos en una etapa de la carrera distinta, que es fundamental. Una vez concluido este proceso de adhesión, que debemos todos sentirnos muy orgullosos y muy agradecidos porque esto ha sido un esfuerzo país, ¿verdad? Un esfuerzo país que ha trascendido administraciones, que ha trascendido partidos políticos, que se ha convertido y se puede convertir en una política de Estado que nos permita trabajar a todos y a todas con una visión muy clara del desarrollo que, como la OECD lo ha subrayado, especialmente el último año, sea inclusivo, sostenible y resiliente. Y eso es una grandísima oportunidad que tenemos y que yo quiero ahora compartirles unas palabras muy breves sobre cómo está el proceso para estar todos en la misma página, qué es lo que se ha logrado, porque es importante que las personas comprendan lo valioso que ha sido el proceso hasta ahora, que ha tenido también un valor intrínseco, pero también instrumental para la mejora en reglamentación, leyes, procesos del Estado, y qué es lo que sigue para poder sentar la cancha para la conversación más adelante de uno de estos temas que es fundamental para el país, que tiene que ver con competencia. Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla. Espero que ya se esté viendo. Sí. Perfecto. Sí, señor. Como mencioné, voy a conversar sobre 3 temas muy puntuales, comenzando por el estado actual. Como mencionó don Ronald, después de haber pasado la evaluación de los 22 comités, se firma un acuerdo de adhesión donde el secretario general Ángel Gurría y el presidente Carlos Alvarado pues firman este acuerdo y se presenta a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para ratificar este acuerdo de adhesión. Esto fue aprobado en el primer debate en la Asamblea Legislativa con el mismo amplio consenso político que se ha venido desarrollando todo este proceso. Y eso de verdad que nos debe motivar, porque demuestra que sí podemos ponernos de acuerdo como país, que sí podemos trabajar juntos y que la OECD es una hoja de ruta que nos une, porque pone en el centro de la discusión los temas de interés país.
Habiendo aprobado este primer debate, pues esto tiene que ir a la sala constitucional y luego de eso volvería a un segundo debate que esperaríamos que sea lo más pronto en enero para que ya después pueda ser firmado por el presidente de la República, enviado a la Gaceta y por último depositarlo en París para que ya quede en firme el proceso de adhesión como tal. Entonces, de verdad que estamos en la recta final y tenemos pues mucha esperanza de que en el primer trimestre del próximo año ya se complete este proceso. Ahora, ¿cuál ha sido el impacto del proceso de adhesión? Pues creo que la mayoría conocemos que para llegar a este punto se tuvieron que aprobar muchas reformas legales, 14 reformas legales en un tiempo récord, en donde se organizó incluso una comisión en la Asamblea Legislativa dedicada a esto, y eso ha sido incluso una mejor práctica que otros países están poniendo atención de cómo fue que Costa Rica se organizó para hacer esto. Y ahí nos van dando luces también de que esto es una oportunidad valiosísima para aprender de otros sobre mejores prácticas, cómo hacer política pública basada en evidencia, pero al mismo tiempo de cómo compartir la visión de desarrollo país. Es decir, tener una voz en uno de los foros más importantes en donde se define el rumbo del mundo entero. Pero aparte de las reformas legales, y de verdad que demuestran ese amplio consenso político de los diputados y las diputadas de diferentes fracciones, muy valioso ha sido la coordinación interinstitucional y los mecanismos de seguimiento que se tuvieron que instalar para poder hacer estas reformas. Esto es valioso por muchas razones. Primero, porque en Costa Rica constantemente estamos hablando de que es importante articular entre instituciones, es importante coordinar y a veces no es tan fácil en la práctica. Una vez más, este proceso de la OECD nos demuestra que este es un mecanismo muy ágil, muy exitoso para traer a la mesa a instituciones muy diversas a trabajar por un objetivo que, como está sustentado en evidencia y en buenas prácticas, sabemos que se va a traducir en un impacto directo en la vida de las personas. Esto es importante reafirmar que estos equipos y comités siguen trabajando, no solo se conformaron para el proceso de adhesión, sino que es un mecanismo donde constantemente vamos a seguir teniendo la oportunidad de trabajar de manera articulada. Menciono un ejemplo puntual que es sobre el tema del manejo de químicos industriales. ¿Por qué menciono este? Porque para presentar la diversidad de instituciones que a veces tienen que participar en este tipo de reformas. Ahí estaba el Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Comercio Exterior, los bomberos, el Servicio Fitosanitario, es decir, y otros que tuvieron que trabajar juntos, los equipos técnicos, para sacar adelante la tarea. Eso es un ejemplo de articulación país que tenemos que seguir demostrando y utilizando la OECD como ese espacio para hacerlo. Número 2, es el proceso colaborativo que hemos tenido con expertos y basado en mejores prácticas. Para poder llevar adelante muchas de estas reformas, hemos tenido que contar con el apoyo de representantes de la OECD y en algunos casos, inclusive más estratégico, con miembros de otros países de la OECD que han tenido que pasar por este proceso. ¿Por qué menciono eso? Porque muchos países que están ahora en la OECD no fue que entraron caminando. ¿En qué sentido? También tuvieron que hacer amplias reformas a su institucionalidad que no fue fácil. Y de ellos podemos aprender cómo fue la experiencia de llevar a cabo estas transformaciones en sus países y reconocer que esto es una carrera, esto es una maratón, ¿verdad? Y el poder contar con el criterio técnico de estos expertos realmente ha sido muy valioso en temas de talleres, asistencias técnicas que nos han permitido mejorar la toma de decisiones. Voy a compartir dos ejemplos que son pues, el tema de compras públicas y de empresas propiedad del Estado, que ilustran muy bien lo exitoso que es este trabajo y el mundo de posibilidades que tenemos al formar parte de la OECD. En materia de compras públicas, muchos de ustedes saben que en este momento en la Asamblea Legislativa hay un proyecto de ley que ha sido trabajado por diputados y diputadas de diferentes fracciones, pero que la misma Contraloría General de la República ha tenido un papel determinante. Esto es un tema que no solo ayuda al país en temas fiscales, sino que mejora la transparencia y tiene un gran componente de mejora regulatoria, tiempos, umbrales y demás. Este proceso comenzó hace muchos años, la discusión país sobre cómo mejorar todo lo referente a contratación administrativa pública. Y en ese momento la OECD empezó a compartir junto a funcionarios de la Contraloría
mejores prácticas de cómo trabajaban esto en otros países. A partir de eso se hizo una relación muy cercana que permitió incorporar muchos de esos elementos dentro del proyecto de ley que se discute en la Asamblea, y eso nos pone y nos lleva realmente a un estándar internacional de cómo mejorar las compras públicas del Estado, que como ustedes saben tiene un interés público por el impacto en temas fiscales, en la transparencia, en la rendición de cuentas y en la eficiencia misma de las instituciones. El otro gran ejemplo muy valioso es las empresas propiedad del Estado, que aquí tenemos grandes retos porque esto es uno de los acuerdos post-adhesión que tenemos que rendir cuentas, es decir, todavía nos queda camino por recorrer, pero igualmente en este momento ya hemos podido la institucionalidad no solo empezar a recibir capacitaciones en materia de gobernanza, sino la posibilidad también de establecer mejores prácticas en cómo seleccionar a los miembros de junta directivas de las empresas públicas del Estado que esté basado en criterios de idoneidad para desempeñarse en ese cargo. Y aquí pues menciono un caso pues muy cercano a mi experiencia, porque cuando en mi trabajo pasado estuve trabajando en el INAH en la reforma a la ley orgánica, uno de los cambios que hicimos fue en materia de gobernanza, y en la exposición de motivos utilizamos las recomendaciones de la OECD para hacer cambios en cuanto a la idoneidad de la selección de los miembros de junta directiva. Es decir, eso ya se transformó en un proyecto de ley aprobado, que fue igual tomando insumos de la OECD que se traducen en mejoras a la institucionalidad pública. Más allá de lo que ya se ha logrado, pues ahora viene esta otra parte de la carrera, que es el gran reto y la gran oportunidad que tenemos por delante. Como ya lo mencionaron tanto don Fernando, don Alejandro, don Ronald, es que esto es el inicio de un camino de mejora continua y de evaluación continua que podemos aprovechar para seguir transformando nuestras instituciones y no perdiendo de vista que todo esto es un medio para un fin, que es mejorar la vida, la calidad de vida de las personas, dar más oportunidades de empleo, mejores condiciones para que las personas se puedan desarrollar en armonía con el medio ambiente, y eso es el norte que esto nos brinda. Aquí, por supuesto, es un gran reto porque conlleva la implementación de recomendaciones y estándares en un montón de sectores, y quiero pues mencionarles pues estos 5 grandes oportunidades que tenemos, que son los mecanismos con los cuales nos relacionamos con la OECD. Número 1 son estas evaluaciones que tenemos post-adhesión, de las cuales hoy, de manera muy atinada, este foro va a profundizar en el punto número 2, que es el comité de competencia, pero vean que hay otros en los que tenemos la tarea pendiente que tenemos que seguir avanzando. Aparte de esto, tenemos los reportes de avance de los 22 comités que son parte de este proceso de adhesión. Y aquí los pongo todos en una lista, no para leerlos, sino para demostrar que esto realmente toca las fibras de toda nuestra institucionalidad. Es decir, para una persona ciudadana costarricense debería estar sumamente interesada en que se lleven a cabo estas mejoras, porque realmente vemos cómo impactaría todos los aspectos de la vida social, política y económica, ambiental de las personas. Y por supuesto que eso contempla también que esto es un trabajo país, que necesitamos que las instituciones se apropien de esta agenda y que la implementen dentro de sus planes operativos, sus indicadores y obviamente los planes que trascienden esta administración y las que vengan. Otro ejemplo muy valioso es que pues vamos a ser evaluados en el 2022 con la continuidad que tiene lo que se conoce como el flagship de los reportes, que es el que tiene que ver con los estudios económicos, que fuimos evaluados este 2020 y pues tenemos unas hojas de ruta que tenemos que asegurar tener avance para la nueva evaluación en el 2022. Y otro muy importante que es de verdad muy valioso para la toma de decisiones son estos análisis comparativos. Es decir, Costa Rica va a formar parte ahora de las estadísticas y de todos los informes que publica la OECD. Y entonces ahora sí nos estaríamos midiendo con los países más desarrollados del mundo. Nuestro punto de comparación va a ser un benchmark muy alto al cual tenemos que aspirar y donde también podemos contrastar pues algunas ideas que hemos tenido sobre, bueno,
cuál es nuestra inversión en educación y los resultados que tenemos comparado a los países alrededor del mundo, en materias sociales, en materias digitales, en materia de conectividad, todos temas fundamentales para el país. Y por último, la participación en comités y foros, y ya con esto cierro, que es de lo más importante porque esto representa una oportunidad para los funcionarios públicos de Costa Rica, así como representantes del sector privado u otros, de participar en las discusiones a nivel global sobre los temas que nos atañen a todos. Esto no solo es una estrategia de fortalecimiento y crecimiento del desarrollo profesional técnico de los funcionarios públicos, sino también nos permite ser una voz determinante hacia dónde pues, debe ir la visión, cómo construir esa visión de desarrollo. En este momento, voy a mencionar un par de ejemplos, pues Costa Rica ha sido invitado a liderar uno de los comités que tienen que ver con materia ambiental, lo cual nos vuelve a poner a la cabeza en las discusiones de una área que es, por supuesto, parte del ADN de nuestra visión de desarrollo. Hemos participado por muchos años en el chair del Policy Dialogue, liderándolo en algunos casos sobre cadenas de valor global, y más recientemente nos invitaron a participar en el Bureau del Comité de Seguros y Pensiones Privadas. Lo menciono porque eso quiere decir que tenemos la posibilidad de desarrollar un espacio, un mecanismo para fortalecer nuestros funcionarios públicos, su conocimiento técnico, y al mismo tiempo sentir esa presión de pares, de tener que ir a rendir cuentas ante otros expertos, que realmente es un tema de competencia, de competitividad, que le damos la posibilidad a todo el aparato estatal de involucrarse en esa línea. Cierro pues agradeciéndoles por el espacio, por el tiempo y por el lanzamiento de este observatorio. Como ustedes saben, el debate público es esencial para el fortalecimiento de una democracia, y tener un observatorio que permita tener un debate serio, riguroso, basado en evidencia, estoy seguro que también sería una buena práctica que podemos compartir con la OSD, que demuestra el compromiso que tiene el país de seguir evaluándonos, reflexionando sobre las decisiones importantes de cómo queremos construir una Costa Rica más próspera, como ya ustedes mencionaron. Cierro con mi compromiso de seguir adelante con esta misión y los invito a que trabajemos juntos para sacarla adelante. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio al primer panel de fondo, como señalaba Ronald, de este observatorio, que versa sobre el tema de competencia y en particular el informe de evaluación del derecho y política de competencia de Costa Rica, publicado por la OCDE en julio de este año. La Ley de Promoción de la Competencia de Costa Rica cumplió recientemente 25 años. Ha sufrido algunas reformas importantes. En el año 2008, con la apertura del sector telecomunicaciones, se incluyó en la Ley General de Telecomunicaciones un capítulo específico sobre el régimen de competencia y se le dio a la Superintendencia de Telecomunicaciones el rol de autoridad de competencia para ese sector, mientras que la COPROCOM, la Comisión para Promover la Competencia, adscrita al Ministerio de Economía, funge desde el año 1995, que empezó a operar como autoridad de competencia para todos los demás sectores económicos del país. En el año 2012 se aprobó también una reforma importante que introdujo en Costa Rica lo que conocemos como el control previo de concentraciones de empresas, que obliga a que muchas de las fusiones y adquisiciones de empresas tengan que pasar por un trámite de revisión de la autoridad de competencia para prevenir efectos dañinos a la competencia en el mercado y la formación de monopolios, de acuerdo con estándares internacionales. Entonces, la legislación de competencia en general ha venido avanzando en Costa Rica en estos últimos 25 años, desde que se creó la COPROCOM, pero hay retos muy importantes todavía. Hay retos muy importantes y hay limitaciones muy importantes. Precisamente como parte del proceso de adhesión a la OCDE, se generan una serie de informes. En el 2014, un examen interpares que genera la OCDE, en que analiza la legislación de competencia de Costa Rica, detecta una serie de debilidades y retos importantes y formula una serie de recomendaciones.
En el 2016 se genera una evaluación ya como parte del proceso de accesión de Costa Rica a la OCDE. Como decía, en julio de este año, una actualización de esa evaluación que ya la OCDE había realizado en el 2016 sobre el estado de la legislación y política de competencia en Costa Rica. Entonces, en primer lugar, para referirse un poco al contexto de este informe de evaluación del derecho y la política de competencia de Costa Rica de julio de este año, un poco los alcances de esa revisión que hace la OCDE, los contenidos de ese informe y qué retos plantea para Costa Rica, pues tenemos aquí a la voz más autorizada, que es don Pedro Caro de Sousa, experto senior en competencia de la OCDE y la persona responsable de la elaboración de ese informe. Así es que sin más, le paso la palabra a Pedro. Vale, muchas gracias. Antes de más, me gustaría agradecerlos a todos por habernos invitado. He notado una vez más el compromiso de Costa Rica con la OCDE y con la competencia en particular. Y quería agradecer también a Alan por la introducción muy simpática que ha hecho. Se me permite ahora, para introducir mi presentación, que está aquí. Screen. Vale. ¿Ya lo tienen? Yo voy a hablar sobre todo de dos cosas en mis 15 minutos. Alan ya cubrió parte de lo que ya iba a tocar y creo que es un tema familiar para vosotros. Yo me voy a enfocar en el proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE en la área de competencia. Y por lo tanto, inicialmente lo que voy a hacer es intentar explicar lo que es el Accession Review y cuáles son las prácticas típicas de la OCDE en ese respecto. Por lo tanto, cuando Costa Rica se candidató y cualquier país se candidate a la OCDE, esa candidatura no tiene que ser aprobada solamente por el Consejo. El Consejo lo va a aprobar, es la autoridad final, pero para hacerlo normalmente tiene que tener un informe técnico de cada uno de los 22 comités de la OCDE, uno de los cuales es de competencia. Dentro del ámbito de competencia, el comité tiene por hábito y tradición hacer policy reviews. Eso es normalmente alguien que trabaja en la OCDE. En muchos casos, en los últimos 5 o 6 años, yo prepara un informe inicial, una evaluación inicial de cómo un país o jurisdicción está vis-a-vis las prácticas y los best practices y las recomendaciones de la OCDE. Y después el comité, es decir, los miembros, los representantes de los países en el comité, van a decidir si concordan, lo que creen que puede mejorar. Sobre todo ese es un proceso de mejorías, un proceso de identificar áreas de fortaleza, pero también áreas que se deben fortalecer. La situación con el proceso de adhesión es un poco diferente, porque el objetivo no es tanto identificar recomendaciones, se lo puede hacer también, pero no es el objetivo. El objetivo es identificar si el país está de acuerdo con las recomendaciones o los instrumentos de la OCDE en lo que concerne a la área técnica, nuestra área técnica siendo la competencia. Ahora, un poco esa es una particularidad del análisis del Comité de Competencia, es porque tenemos tanta experiencia de country review, de revisiones de país, de evaluaciones de países, hay casi que una tendencia para pedir más y hacer recomendaciones allá de la gestión. Yo personalmente creo que es algo de valioso para el país, porque ya que has tenido toda esa inversión en el trabajo y el proyecto que es largo, uno es un procedimiento caro, y dos, se puede ver, que lo describo muy pronto, es que envuelve muy extenso fact-finding, es decir, hacemos desk research, hay un cuestionario que se envía a las autoridades públicas en Costa Rica, hay fact-finding trips, he conocido a muchos de vosotros en el contexto de ellas. Después a la preparación del informe, después a toda una discusión durante el comité. Normalmente también hay un conjunto de recomendaciones y eso es lo importante aquí, porque normalmente suele pasar que con informes de adhesión no hay recomendaciones de verdad. ¿Cómo vamos a ver lo que pasó con Costa Rica?
es que el comité concluyó que todavía la evaluación en el proceso de adhesión es que Costa Rica está ya al nivel que la OCDE exige, pero también si no lo está, se está disponible y se hay evidencia que tiene un compromiso con eso. Hay áreas en que el comité decidió que Costa Rica ha mejorado muchísimo, pero todavía tiene que hacer más. Y por lo tanto, ese informe en particular tiene un conjunto de más que recomendaciones, de condiciones, sin las cuales Costa Rica continuará siendo monitoreada por la OCDE en ese respecto. Y finalmente hay una publicación oficial en un launch, que es un gran evento que ha pasado en julio. Creo que muchos han participado. No. El contexto de Costa Rica, no voy a tocar lo que Alan ya ha dicho, que es eso, como decir, la interacción entre el comité de Costa Rica, particularmente yo y otros miembros del equipo de Costa Rica, ha sido íntima en los últimos 5 o 6 años. Es un poco de broma, pero mi esposa por veces se bromeaba que yo tenía que tener una amiga especial en Costa Rica para irme ahí tantas veces. Ese es bueno. Eso es verdad, eso es una historia, ese es genuino. Es que hubo un Policy Review en 2014 que yo solo participé al final. Y eso fue una preparación porque se sabía desde el inicio que el sistema de Costa Rica tenía debilidades importantes que importaría identificar y lidiar cuanto antes. Y la idea era que el comité y los otros comités más problemáticos sean de los primeros, para si hay problemas no retrasar demasiado la entrada de Costa Rica en la organización. Y por lo tanto se hizo en 2016. Y la evaluación de 2016 identificó que básicamente todas las recomendaciones de 2014 no habían sido adoptadas, pero peor, en ciertas áreas se había hecho un retroceso. Eso no es una cuestión de culpa de agentes individuales o no, es una cuestión de los riesgos identificados, en particular en concierne la infraestructura institucional de Costa Rica tenían riesgos y suele pasar que se realizaron en esos 2 años. Y por lo tanto, el comité al final se salió con un conjunto de recomendaciones fuertes a decir que básicamente es necesario reformar la ley, porque es necesario tener una base, las alteraciones tienen que tener una base legal importante y es difícil de cambiar. Y eso les debe decir que al final, yo sé que la ley solo fue revisada en 2019, y eso por un lado fue un poco un problema, porque parece que hay una recomendación, esto es urgente, Costa Rica quiere entrar a la organización, pero no pasa nada. Pero por otro, es también una garantía, porque las leyes y el sistema es una evidencia, que las leyes y el sistema político en Costa Rica son de tal forma que si una ley ha sido adoptada, es muy difícil volver atrás. Por lo tanto, la Costa Rica, eso es algo que siempre nos escuchaba mucho, eso no es solamente nuestro, pero es algo que pasaba, que es decir, no, nosotros tenemos un compromiso, nosotros lo vamos a hacer, y este gobierno tiene un compromiso. Y eso es muy bien, pero lo que el embajador decía antes, tiene toda la razón de decir, que es que el problema no es para estar en la OCDE no tiene que ser un gobierno, tiene que ser el país. Tiene que ser la comunidad, la sociedad representada en sus gobiernos. Y por lo tanto, lo hecho que hay 3 gobiernos que han participado en eso, por un lado ha demorado más de lo que se podría esperar, pero por otro lado es una prueba de compromiso del país. Y también lleva a una interrogación de los principios de la OCDE en el país, porque todas las fuerzas políticas han estado involucradas en eso, para mejor o peor. Y a lo demás, volviendo atrás, la recomendación tenía 4 recomendaciones principales. La primera era que la autoridad era un elemento, parte del ministerio, estaba dependiente de ello teóricamente y físicamente en un número de dimensiones. Es verdad que tradicionalmente ha actuado de forma independiente, pero había siempre el riesgo de estar sujeta a presiones externas. Y esto es algo que para nuestro comité, la comunidad de competencia en todo el mundo es un problema, porque la autoridad de competencia, por definición, tiene que tomar decisiones que no les interesa a los grandes grupos empresariales, pero también a intereses que pueden estar representados con intereses políticos, que pueden estar representados del gobierno o no. Tiene un conjunto. Por supuesto que hay mecanismos
pero hay intereses sociales que son más importantes que la competencia para que esas prevalezcan. Pero eso no puede ser de tal forma que infirme la autonomía, la competencia y el respeto que la autoridad de competencia tiene que tener por la fuerza de su actuación. El segundo elemento es que la autoridad de competencia tiene que tener los recursos necesarios para intervenir. Los procedimientos y la actividad de la autoridad de competencia se pagan muchas veces a sí mismas, muchas veces como en múltiples. No es por acaso eso. Yo no conozco a ninguna autoridad de competencia que su presupuesto no sea pago por su actividad en términos de mejorías de mercado o mismo financiero en términos de multas, no sea paga por muchas veces a los demás. Multas no nos gustan mucho porque el objetivo de la autoridad de competencia no es obtener recetas y dinero para el Estado, pero un muy buen ejemplo es la actuación en lo que respecta a bid rigging, corrupción pública. El dinero que el Estado se va a popar en uno o dos casos de esos, se le paga el presupuesto a la autoridad de competencia por una década normalmente. Tercero, y este es algo típico, específico de Costa Rica tenía un número de excepciones muy grande en la ley. Se voy a verificar al final que el número de excepciones podría no ser tan grande como se pensaba, pero es indicativo que durante 2 años que trabajé con vosotros no era claro. Nadie sabía exactamente cuál era el campo de aplicación de decisiones de derecho de competencia. Creo que en el informe de 2016 se calculó, lo calcularon vosotros, es decir, Costa Rica lo calculó que sería cerca de 1/3 de la economía. Es mucho. Y finalmente, había un problema eso es muy importante para la OCDE, de falta de interacción internacional. La autoridad no hacía mucho de enforcement, lo que hacía lo hacía al interno. Cuando tenía que cooperar con otros países, tenía restricciones legales importantes. La ley les impedía de hacerlo. Y eso era importante. Y por lo tanto, el comité ha concluido que esas eran áreas importantes, no las únicas, pero importantes de intervención, sin las cuales no iba a volver a mirar a Costa Rica, que era necesario tener una reforma legislativa para dotarlas, y que cuando se volviese a ver, la cuestión no era solamente si esos elementos debían ser adoptados, es decir, esos elementos eran un sine qua non para volver a evaluar. Y después se evaluaba por veces a los varios instrumentos que el comité tiene, ¿no? En 2019-2018, es decir, lo hemos empezado a trabajar a Costa Rica para hacer una actualización. En realidad fue un nuevo informe. Tales fueron las evoluciones en los 3-4 años que han pasado. Y al final el comité ha concluido básicamente 2 cosas. En esos 3 años el nivel de enforcement no ha pasado grande cosa porque la infraestructura institucional era donde estaba. Es decir, que la gran parte de los cambios se han procesado a nivel de la alteración legislativa. Y eso se reconoció que los esfuerzos para dotar una nueva ley también han tirado recursos que la autoridad de competencia, el MEIC, podrían haber dedicado a otras áreas de competencia. Pero esa adopción de la ley es muy importante, fue un señal muy importante que demostró que Costa Rica tenía un conjunto de prácticas que son cada vez más consistentes con la práctica de la OCDE, pero a lo demás, que Costa Rica sería capaz tenía la voluntad y estaba capaz de adoptar el resto de las recomendaciones. Perdón, tiene aquí, no sé qué ha pasado con ese bullet, pero por eso, con esos fundamentos, el comité dice sí, creemos que Costa Rica está preparada y debe entrar en la OCDE. Pero, para estar al estándar de la OCDE, Costa Rica tiene que implementar la ley. Implementar la ley no es solamente adoptar la ley, los reglamentos, es implementarla en la práctica de tal forma que la práctica de competencia en Costa Rica, tal como adoptada por la autoridad de competencia, progresivamente interiorizada por los agentes económicos y autoridades públicas. Y al final, en términos de cultura de competencia, sea algo que se tornen más naturales en Costa Rica. Ese es el objetivo final. El comité de competencia es un poco raro, porque hay otros comités que, desde que la estructura legal esté de acuerdo, el comité solamente va a evaluar eso. El comité de competencia, y hay otros que también lo hacen, evalúa la práctica. ¿Qué se pasa en la práctica? Y la estructura legal es como un dado adquirido. Hay una estructura legal que en ese momento creo que hay 160 por ahí
regímenes de competencia en el mundo, la estructura es siempre más o menos parecida para todos. Y por lo tanto es como dado adquirido. Para garantizar que eso pasaba, el comité recomendó y el Consejo lo aceptó que Costa Rica esté sujeta al post-accession monitoring, es decir, hay un monitoreo mismo después de Costa Rica adherir, y eso va a ser el año que viene, por lo que he comprendido, y eso para ver si cumple con el conjunto de recomendaciones. Eso normalmente, básicamente tiene dos elementos, un informe anual por parte de Costa Rica con el input de nosotros sobre qué ha pasado en ese año y cómo Costa Rica está progresando, evolucionando, y después de un número de años, una evaluación sobre si Costa Rica ya está al estándar que se quiere o no. Eso no va a ser otro accession review, pero va a haber una evaluación de cómo Costa Rica ha evaluado los últimos años. Y si el comité cree que Costa Rica todavía necesita hacer más, entonces eso se puede extender en el tiempo. ¿Vale? Ahora, yo les voy a pasar, yo creo que dona Pamela está muy mejor colocada que yo para eso, para explicar eso, pero hay un conjunto de recomendaciones que son, y eso no les va a espantar dado lo que pasó en 2016, tiene que ver con garantizar la independencia y autonomía institucional de la agencia, garantizar que tiene el presupuesto, y eso en ese momento yo entiendo que es un problema, y eso debo decir que personalmente al equipo nos preocupa un poco, porque una de las cosas que habían dicho para aprobación del Comité de Competencia hace un año fue que el reglamento estaba casi, pero el presupuesto era un dado adquirido. Al punto que se hablaba que el presupuesto, la agencia podría tener un presupuesto antes de tener el reglamento, y lo hemos hablado, la posibilidad de el presupuesto, que es muy rico y por lo tanto exige ese informe institucional, podría ser dedicado a la investigación en cuanto los reglamentos y todo lo demás no están adoptados, precisamente a dedicar a la adopción de eso, sea a través de la contratación de expertos internacionales, de expertos locales, lo que sea. Pero eso es una posibilidad, yo lo veo que eso es un problema, y me acuerdo que tuvimos, mientras el launch, creo que eso fue edificado con algo que tenía que ser arreglado, y lo mantengo, eso es algo muy importante para nosotros. Eso es decir que nosotros lo vamos a ver. A lo demás, nosotros como sistema de monitoreo estamos siguiendo el plan de implementación que Costa Rica nos presentó. Eso fue una base muy importante. Cuando el comité concluyó que Costa Rica tenía la capacidad y la voluntad de implementar el acquis de la OCDE, ese plan fue muy importante, porque tenía un conjunto de pasos que, si esos están implementados como debe de ser, casi de certeza que Costa Rica llega a ese nivel. Al final tiene una dimensión un poco más difícil, el nivel de mesurarse de realidad y enforcement o no, pero eso es algo más cualitativo al final, ¿no? Esos pasos son mensurables, estaban cuantificados, tenían tiempo. Y esa es como nuestra tabla matriz para evaluar las cosas a la evaluación al final. Y eso es para dar el contexto. Yo creo que lo más importante ahora es qué Costa Rica está haciendo y lo que va a hacer. Yo creo que dona Pamela va a hablar sobre eso. Y una vez más, me gustaría agradecerle su atención y todo vuestro soporte, le puedo decir cariño a lo largo de los años. Muchas gracias. Excelente, Pedro, muchas gracias. Vamos a darle la palabra ahora a la siguiente expositora, que es la señora Pamela Sittenfeld. Pamela es asesora del ministro de Comercio Exterior y ha sido la coordinadora del equipo nacional ante el Comité de Competencia de la OCDE en el proceso de adhesión. Pamela se va a referir sobre todo al tema de la ley 9736, contenidos principales de esa ley, qué retos quedan pendientes. Recordemos que, como señalaba Pedro, una de las formas principales en que Costa Rica ha venido implementando las recomendaciones de la OCDE es precisamente la aprobación de esta ley, que entró en vigor el 18 de noviembre del año pasado. Entonces le damos la palabra a Pamela, que conoce muy bien estos temas. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a la Universidad LID y al Consejo de Promoción de la Competitividad por la invitación, y felicitarlos sin duda por esta importante iniciativa. Sin duda alguna, este ha sido un camino complejo, de muchísimo trabajo, de muchísima coordinación
y compromiso de varias instituciones, fundamentalmente de las dos autoridades de competencia. Y yo creo que es importante reconocer el importante avance que ha tenido en el país, así como la tarea pendiente que tenemos en esta materia. Adelante. Tal y como mencionó Pedro, yo creo que hubo dos elementos fundamentales para presentar al país ante este comité y lograr finalmente su aprobación. Y obviamente esto con una serie de tareas pendientes posadhesión. En primer lugar, me gustaría a mí referirme brevemente a cómo la ley de competencia, que es, digamos, por decirlo así, la primer parte de esa evaluación con la que teníamos que cumplir y posteriormente la presentación del plan, pero cómo cumplimos con esos principios que Pedro indicaba y con esas recomendaciones a la luz de las mejores prácticas internacionales para poder realmente llevar a la legislación a ese nivel. Hay que decir que esta reforma es tal vez la reforma más importante que ha sufrido el país desde que nació la ley 7472. Y yo creo que si uno ve las reformas, giran alrededor de cuatro ejes importantes. Uno, el fortalecimiento institucional, y me parece que ahí la palabra clave es independencia. Y creo que en el diseño que finalmente seguimos para esta reforma hay cuatro elementos fundamentales. Uno, que la autoridad tuviera independencia técnica, cosa que la ley ya le daba antes de la reforma, pero además debía tener independencia operativa, funcional y presupuestaria. Y eso, por lo menos a nivel de la ley, quedó muy claro. Incluso quedó la obligación de dar un cierto monto de recursos para que la autoridad pudiera funcionar. Y estos dos elementos son claves y son dos cosas que incorporamos en la reforma a la ley. En segundo lugar, es decir, había que mejorar las herramientas para que la autoridad pudiera desarrollar las dos áreas claves en las que una autoridad de competencia normalmente ejerce su función. Una, lo que es la investigación de conductas anticompetitivas y concentraciones, y la segunda, que tiene que ver con la abogacía de la competencia. Y en ese sentido, me permito mencionar, por ejemplo, la reforma que se hizo respecto al procedimiento. Una de las recomendaciones que hizo la autoridad, perdón, la OCDE, es que el procedimiento que se establecía antes, que era el de la Ley General de la Administración Pública, no tenía los elementos necesarios que típicamente tiene un procedimiento para analizar prácticas anticompetitivas. Por ejemplo, para efectos de plazos y una serie de herramientas que debería tener. También se modificó el estándar, el procedimiento para analizar las concentraciones se pasó a un procedimiento verdadero de 2 etapas que permitiera a la autoridad sacar rápidamente aquellas transacciones que no tuvieran o que no parecieran tener problemas, generar problemas a la competencia y una segunda etapa para analizar las concentraciones que sí las tuvieran y hacer un procedimiento realmente eficiente a la hora de analizar este tipo de transacciones, y se cambió el estándar de análisis de acuerdo a las mejores prácticas internacionales para que realmente siguiera el principio de decir, que se hiciera un análisis realmente sobre los efectos y menos sobre la estructura, y siendo ahí el énfasis. Adicionalmente, se subieron las sanciones considerablemente, porque parte de lo que nos decía la organización es que las que estaban establecidas no tenían, o sea, no eran lo suficientemente disuasorias para parar este tipo de prácticas. Y además se le dieron nuevas herramientas de investigación, destacando, por supuesto, el programa de clemencia, ¿no? Y finalmente, otro de los grandes temas en los que tuvimos que trabajar, que ya Pedro lo mencionó, tenía que ver con garantizar que esta legislación se aplicara de manera transversal. Tal y como decía, previo a la reforma había un enorme número de sectores que estaban excluidos de la aplicación de la legislación, y que lo cual claramente va en contra, digamos, de todas las mejores prácticas internacionales, porque parte de la efectividad de una ley de competencia es que justamente se aplique a todos los agentes económicos por igual. Y finalmente, una reforma también importante es que, siendo que Costa Rica sigue un modelo de 2 autoridades, es que las dos utilizaran el mismo marco legal y tuvieran los mismos instrumentos para el análisis de las conductas o las regulaciones. En la parte de abogacía de la competencia me parece que también se fortalecieron muchísimo las herramientas. Ahora
cuando la autoridad emite una opinión sobre alguna regulación, recordemos que las distorsiones a la competencia vienen de dos lados, de las conductas o eventualmente de concentraciones anticompetitivas o de las regulaciones. Entonces se le dio a la autoridad de competencia muchísimas más herramientas, incluso se le dio la posibilidad de impugnar ciertas regulaciones y actos que contradigan el principio de competencia. Ahora bien, todas estas reformas, y yo creo que es central lo que Pedro decía, son una serie de requisitos que normalmente tienen las buenas leyes de competencia. Pero lo que no tiene que olvidar es que estas reformas tienen que tener un sentido, y es que realmente esta política, que a decir verdad, nunca ha tenido, digamos, el lugar que debe tener como una cuarta política justamente para promover una economía de mercado, ¿no? Y fundamentalmente para llegarle a aquellas poblaciones, o sea, a los consumidores con menos recursos. Entonces, yo creo que cuando analizamos el por qué se hicieron todos estos cambios a la legislación, siempre tenemos que tener en mente que estos son toda una serie de requisitos, una serie de herramientas que van a permitir a las autoridades el realmente tener los instrumentos necesarios para tener una política efectiva de la competencia. De ahí que el tema de los recursos, que como bien mencionaba Pedro, es fundamental y que ha sido, digamos, una de las recomendaciones y de las áreas de mayor preocupación que ha tenido la OCDE, pero además no solamente la OCDE. Antes, hace muchísimos años, Costa Rica también tuvo un análisis por parte de la OCDE, una evaluación, y reiteraron la misma recomendación que la OCDE ha venido indicando al país. Ahora, tener una ley de competencia una ley de competencia con las mejores prácticas internacionales era el primer paso. Yo tengo que decir también respecto a este proceso, que fue un proceso transparente, muy participativo. Pasamos muchísimo tiempo dialogando con distintos sectores, con expertos, con otras autoridades de países OCDE, y creo que esto es también una parte valiosa de este proceso, en el que realmente pudimos de alguna manera, por qué no decirlo, promover estos principios en diferentes instituciones, con diferentes sectores, y me parece que fue un buen trabajo de coordinación institucional y en segundo lugar también muy abierto, muy transparente y por supuesto destacar el gran trabajo que las dos autoridades realizaron. Ahora, no es suficiente tener una ley de competencia y por eso el país también presentó un plan de implementación tal y como lo indicó Pedro. Ahora, este plan, ¿verdad? Sí, obviamente tiene nuevamente y refuerza varios de los elementos que la ley ya establecía. Por ejemplo, se establece la necesidad de un fortalecimiento regulatorio, establecer guías, manuales y fortalecimiento institucional. Es decir, que la autoridad tenga suficiente personal capacitado, etcétera, ¿no? Y finalmente, un tercer pilar de este plan que tiene que ver justamente con el que la normativa se aplique de manera transversal. Entonces se establecen una serie de estudios sobre ciertos actos, y aquí es importante decir la palabra actos, que quedaron, digamos, excluidos de la aplicación de la ley de competencia, ¿no? Lo que exigía el comité es que se estableciera un mecanismo de evaluación justamente de estos actos para ver si tenía algún sentido esa exclusión, y eso también se estableció toda una agenda en que la Autoridad de Competencia Nacional debe analizar esto. Ahora, este plan es un plan que nuevamente viene a complementar la ley que se aprobó, pero nuevamente esto lo que viene a hacer es fortalecer y darle más herramientas a la autoridad para que pueda implementar, a las autoridades para que puedan implementar adecuadamente la legislación. Pero esto no significa ni es sinónimo de que vamos a tener un enforcement adecuado, porque se necesita también, digamos ahí sí, acción directa por parte de las autoridades y los recursos necesarios para que pueda hacerlo. Entonces, esto es un complemento de la legislación que viene a fortalecer la parte regulatoria y la parte institucional y la efectiva aplicación, por lo menos de manera transversal, pero hay elementos adicionales que también se requieren para lograr el fin último, y es tener una política efectiva de competencia. Ahora bien, tal y como decía Pedro,
Estos dos elementos fueron dos elementos centrales, ¿verdad?, para lograr la aprobación del comité. Este plan, por supuesto, establece un calendario que se desarrolla en 3 años y que poco a poco las autoridades deben ir implementando, ¿no? Ahora, la OCDE dejó una tarea, ¿no? Después de la aprobación de ese comité, todavía nos quedan toda una serie de elementos que debemos cumplir, muchos de los cuales ya las dos autoridades y el Ministerio de Economía han ido cumpliendo. El primero, ¿verdad?, tiene que ver con garantizar no solamente que sea letra la ley, pero además que se implemente de una manera independiente la práctica de las autoridades de competencia, ¿no? Y en este sentido, nuevamente, no solamente su independencia técnica, sino que tiene que garantizarse la independencia presupuestaria, operativa y administrativa, ¿no? En segundo lugar, y la OCDE lo ha dicho claramente, la autoridad debe tener los recursos suficientes para poder realmente tener un enforcement adecuado. Debe también incrementar la cooperación internacional y previo a la reforma no estaban tan claros las herramientas para que las autoridades pudieran establecer mecanismos de cooperación. Con la reforma, básicamente, se le da la posibilidad a las autoridades de establecer cooperación para proscribir prácticas anticompetitivas y se permite el intercambio, por ejemplo, de información confidencial. Es una herramienta muy poderosa que también ayuda a que justamente la legislación de competencia se aplique de manera transversal, independientemente de a dónde se origina la conducta. Y viceversa, ¿verdad?, que pueda cooperar con otras autoridades de competencia. Adelante. Adicionalmente, las autoridades deben examinar el alcance de la legislación. Se establece un mecanismo en la ley que obliga a la autoridad a hacer estas evaluaciones de manera permanente para ver si todavía tiene alguna razón de ser algunos de los actos que quedaron exceptuados de la legislación. Luego debe adoptar la autoridad de competencia mecanismos y criterios mejorados para la evaluación de la competencia. Y el punto 6, ¿verdad?, que yo diría que es el punto clave, ¿verdad?, deben tener ambas autoridades un historial suficiente de aplicación de la ley de competencia, no solamente en la investigación de prácticas, sino también en la investigación de concentraciones. Y esta es nuestra tarea luego del postacceso. Ahora, ¿qué se ha hecho, verdad? O sea, y un poco ambas autoridades ya empezaron a seguir ese plan que presentaron ante el comité. Como todos sabemos, se dio el primer punto es que ya se nombraron a los comisionados y aquí es importante indicar que parte de las recomendaciones de lo que nos decía la organización es usted tiene que tener comisionados que cumplan con cierto perfil justamente para garantizar, es decir, que las personas estén entrenados en materia de competencia y por eso se hizo un concurso público y si no me equivoco esta semana es que empiezan justamente estos nuevos comisionados a trabajar en la autoridad y este es uno de los temas que las autoridades indicaron en su plan. En segundo lugar, había que elaborar el reglamento a la ley de competencia y aquí la señora ministra de Economía llamó a la misma comisión que había trabajado en la legislación. Igualmente, tal y como el proceso de la ley, fue un proceso muy transparente en el que se consultó también a los expertos de la OCDE, a otras autoridades de competencia, justamente para garantizar que se cumplía con las mejores prácticas internacionales. Tuvimos una serie de audiencias con los diferentes sectores justamente para garantizar un reglamento robusto, ¿no? Esta comisión ya entregó un borrador de reglamento a la señora ministra y yo creo que en pocas semanas ya se va a emitir este reglamento también. Esto también era uno de los puntos que estaban dentro del plan de implementación que las autoridades presentaron ante la organización. Adelante. También ya han empezado las autoridades a tocar a otras autoridades nacionales e internacionales para promover acuerdos de cooperación. Esto es uno de los puntos fundamentales.
Y también se ha dado un importante avance ya en el plan de implementación, lo que tiene que ver con la emisión de guías y manuales y capacitación. Entiendo que ya tanto la Autoridad Nacional como la Autoridad de Telecomunicaciones están trabajando con algunos expertos contratados por el Banco Interamericano de Desarrollo, y la Autoridad de Telecomunicaciones también ha contratado varias de las guías y manuales que son parte del plan que presentaron ambas autoridades ante la OCDE. Entonces, sí han habido avances en la dirección, en la dirección que se indica. Muchos de los puntos que ese plan señala ya se han venido trabajando. La Autoridad Nacional también ya empezó a trabajar en los estudios que de alguna manera establecen alguna excepción a la aplicación de la legislación de competencia. Pero, claro está, yo diría que el mayor reto, sin duda, que van a tener es justamente desarrollar ese historial de aplicación de la ley suficiente. Es decir, tienen que demostrar que tienen suficiente enforcement de la legislación, ¿verdad? O sea, no hay que olvidar que cada uno de estos requisitos, cada uno de estos puntos, lo que pretende es justamente que el país tenga una política efectiva de la competencia. Y creo que es un reto, porque como todos sabemos, esta pandemia ha generado enormes restricciones para las diferentes instituciones. Desafortunadamente, esta pandemia le agarra a la Comisión en el año 1, ¿no? Es decir, que cuando más recursos se debían dar. Y entonces, yo creo que esto es un tema en el que como país debemos seguir trabajando para garantizar esos recursos, porque si las autoridades no tienen esos recursos, la meta más importante, que al final de cuentas, todo ese camino por recorrer, lo importante es que lleve a la autoridad a tener un récord, a ambas autoridades, un récord importante de aplicación de la legislación. Y sobre todo el tema presupuestario afecta a la autoridad nacional, ¿verdad? Que estaba en su año 1 luego de la reforma. Entonces, esto es clave, es clave porque claramente afecta el resto de la hoja de ruta que ambas autoridades se han planteado. Hay que decir que para este año sí tiene la autoridad el presupuesto para el salario de los nuevos comisionados y ciertos detalles adicionales, pero el próximo año es igualmente clave porque las autoridades deberían poder aumentar, la Autoridad de Competencia Nacional sobre todo debería poder aumentar el personal que tiene, ¿verdad? Y poder capacitarlo. Y esto es, creo yo, tal vez el mayor reto. Y otro tema que me parece importante mencionar es que parte de lo que dice el plan es que también se deben analizar algunos actos exceptuados. Recordemos que luego de la reforma no existe ningún sector exceptuado como tal, existen ciertos actos y esto es clave, digamos, entender esa pequeña sutileza que tiene que revisar la Autoridad Nacional. Pero, y aquí sí quisiera decir una cosa, claro que la Autoridad Nacional va a tener un papel fundamental para promover cambios en esta regulación, pero no es solamente su responsabilidad, ¿no? Porque muchos de estos cambios, si así lo considera la autoridad, necesitan de cambios legales que la trascienden, que sin duda debe empujar, pero no es la única responsable, digamos, de que el país tenga o aplique un principio de competencia de manera transversal. Y en ese sentido los invito a ver el índice PMR, que mide qué tan a favor de la competencia están las regulaciones, ¿verdad? Y creo que ahí demuestra la gran tarea que tenemos todavía como país y la importancia que es que la Autoridad Nacional, sobre todo, tenga los recursos necesarios para hacer esos análisis, ¿verdad? O sea, porque realmente el hecho de que las regulaciones estén o no a favor de la competencia significa que tantas barreras de entrada va a tener un agente económico para ingresar a un determinado mercado o qué tan nivelada la cancha está para que pueda competir adecuadamente. Y esto es una tarea fundamental y es especialmente importante en un contexto COVID. Con esto termino, espero poderles haber dado una visión general de qué hicimos, qué han estado haciendo las autoridades y qué le falta al país para poder cumplir con estas recomendaciones que finalmente lo que buscan es que esta política esté al nivel de otras políticas públicas
necesarias y que complementa, por ejemplo, claramente la política, por ejemplo, de comercio exterior y otras políticas para que una economía de mercado funcione y le lleve los beneficios a los consumidores, sobre todo aquellos de menos recursos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. En el índice PMR, Product Market Regulation, que señalaba Pamela, que elabora la OCDE y que ahora en una actualización del 2018 se incluye a Costa Rica, la OCDE valora el impacto de la intervención del Estado y la carga regulatoria en la competencia en los mercados. Y Costa Rica en ese índice le gana a todos los países de la OCDE, incluyendo a los pares nuestros de América Latina, que son miembros de la OCDE, México, Colombia y Chile. Tenemos una carga regulatoria y una intervención del Estado distorsionante de los mercados más alta que todos los demás países. Entonces eso nos da una idea de la gran tarea que hay por delante en mejora regulatoria en Costa Rica, que incluye también el tema de competencia, obviamente. Y otro de los temas que ha señalado la OCDE, y aquí paso ya al siguiente panelista, es el tema de sectores exceptuados, como lo señalaban tanto Pedro como Pamela. Hay una serie de sectores que han estado tradicionalmente exceptuados de la aplicación de la legislación de competencia en Costa Rica, y la OCDE señala eso como uno de los grandes retos que tiene el país. Así es que, como una persona muy conocedora de todos estos temas, también tenemos el honor de contar con don Fernando Herrero, exministro de Hacienda, exregulador general de la República. Le doy la palabra a don Fernando. Muchas gracias, don Alan. Muchas gracias por la invitación a participar en este foro. Saludos a todos los panelistas y a todos los participantes. Yo quisiera primero retomar esto que se mencionaba antes, de que en Costa Rica, una vez que aprobamos una ley, cuesta mucho cambiarla. Y se señalaba como un elemento positivo. Así como es un elemento positivo, es un elemento negativo, porque quiere decir que lo que no logramos hacer en una oportunidad nos va a costar un montón hacerlo después y seguir caminando hacia adelante. En esta presentación que me voy a permitir hacer, la preocupación que quisiera plantearle a ustedes, y perdonen un segundo porque voy a poner el aparatito para que me avise cuando terminamos. Yo lo que quisiera es preguntarme por qué es que hay o cómo es que funcionan esos sectores que se encuentran excluidos de la regulación de competencia y de la competencia en general. Ok. Entonces, lo primero es el grupo de sectores que están excluidos de la competencia, y es legítima la pregunta de que si queremos o no queremos competencia en esos sectores. Y yo creo que el punto de partida para poder hacer un análisis de economía política de los grupos detrás de las distintas decisiones es tener muy claro que los que dicen sí y los que dicen no no son los mismos. No todos somos iguales, la sociedad es heterogénea y hay entonces grupos de interés distintos. Y la distinción de los grupos de interés nos va a permitir, yo creo, entender mucho de por qué las cosas no se mueven como algunos. La competencia, creo que vista por lo menos desde un punto de vista económico, es en sí misma un mecanismo para regular el funcionamiento de la economía y de sus mercados. La competencia no es un objetivo en sí mismo, es un instrumento, igual que muchos otros instrumentos que podemos usar para la economía. Hemos avanzado
como señalaban don Pedro y doña Pamela y los demás panelistas que han participado, hemos avanzado mucho en la legislación, pero no hemos avanzado tanto en su aplicación. Eso también es típico. Ya una vez que logramos aprobar una ley, de ahí a pasar a aplicar la ley, hay un gran paso, y otra vez eso se debe, yo creo, en gran medida a los grupos de interés que están detrás de esto. En Costa Rica tenemos varios reguladores que quisiera mencionar ahora, porque nos muestran los distintos grados de independencia que tienen, y me va a permitir mencionar algunos de los problemas que tienen. Y yo quisiera empezar refiriéndome a ARECEP, donde tuve la oportunidad de trabajar durante 4 años, junto con doña Pamela también, que fue parte de la junta directiva. Uno podría pensar que ARECEP y SUTEL tienen el grado más alto de independencia, porque tienen capacidad para actuar conforme a la ley, pero con una gran libertad para darse sus reglamentos, aplicar sus resoluciones, darse su organización, o incluso poseen financiamiento independiente. Ese financiamiento independiente me parece a mí que es una condición sine qua non para poder tener un regulador independiente, y es probablemente, como ya se ha señalado aquí, la principal debilidad de la nueva Comisión de Competencia, porque la hace vulnerable a presiones desde el lado de los recursos, desde decir que no hay recursos para darle, y las leyes fiscales ahora permiten que el gobierno restrinja la asignación de recursos en ese campo, si no se puede hacer por los mecanismos ordinarios del presupuesto nacional. Y eso de no darle recursos a una institución particular significa que el gobierno le está dando prioridad a otra cosa que puede ser externa a la institución o interna a ella. Entonces, la Coprocon queda particularmente débil en ese aspecto, como digo, como ya se ha dicho. Y ARECEP y SUTEL tienen su financiamiento, que es totalmente independiente del presupuesto nacional. Eso, por supuesto, se ha prestado también para abusos en sus remuneraciones y en otros gastos, y es un problema que hay que enfrentar, pero sí garantiza una independencia importante respecto al gobierno. Sin embargo, en el caso en particular del ARECEP, que es el que conozco mejor, yo diría que ARECEP es un pésimo regulador. Es un regulador que está totalmente capturado por los operadores, no defiende los intereses del consumidor, no tiene una ley que le permita hacerlo. Tiene una ley que, por ejemplo, le exige fijar las tarifas al costo, y a la vez que le fija las tarifas al costo, le dice que tiene que garantizar la viabilidad financiera de las empresas, con lo cual la institución queda amarrada a reconocer los costos que las empresas digan que son los costos necesarios para generar los servicios. Y ha habido muchos esfuerzos para tratar de no hacerlo así, incluyendo usar mecanismos más modernos como precios tope, y eso ha sido imposible por la acción de los actores públicos y de los privados. Eso hace más o menos, diría, yo me atrevería a decir que hace muy relevante la autoridad reguladora, y eso lo que significa es que no logramos regular los precios de los monopolios naturales y de los monopolios artificiales, porque hay muchas áreas en las cuales puede haber competencia y no se abren los mercados correspondientes. Y esto lo digo sabiendo que hay áreas en las cuales probablemente la regulación de monopolio tenga que seguir adelante, en especial
por tratarse de un país muy pequeño, como en el manejo de las redes de transmisión de la electricidad y otros sectores análogos donde se presentan en efecto grandes economías de escala que llevan normalmente a monopolios y que no se pueden resolver fácilmente con la apertura, con más apertura de la economía al exterior. Pero dicho eso, lo que nos encontramos son los grupos de interés vinculados que hacen que la regulación funcione en beneficio de ellos fundamentalmente. Y lo tenemos en el caso de la electricidad, lo tenemos en el caso del transporte público, del agua. En todos esos casos, el regulador está fuertemente capturado. Y no solo eso, sino que los instrumentos sancionatorios que tiene, en particular en el caso de las empresas públicas, no sirven para nada. Yo recuerdo en algún momento haber tenido que firmar una sanción al ICE en la que se le imponían multas elevadísimas. Se tuvo que pasar por los tribunales porque el ICE apeló varias veces la decisión de la autoridad reguladora. Y finalmente los tribunales le dieron la razón a la autoridad reguladora y obligaron a Alicia a pagar otros costos y no sé qué otros elementos adicionales. Pero al final de cuentas, esto es absolutamente irrelevante para el ICE como empresa pública, porque lo único que tiene que hacer como empresa pública y con la normativa vigente es mandarle a la autoridad reguladora una solicitud de ajuste de las tarifas para poder pagar las multas. Y esto no es un tema que sea de interés para las autoridades políticas nacionales, por lo que normalmente simplemente se ajustan las tarifas y se hacen los pagos que correspondan. Entonces, este es un punto para decir, bueno, tenemos una legislación muy moderna que favorece que el regulador de los monopolios lo pueda hacer con con buenos instrumentos e independencia, pero en la práctica tenemos la institución totalmente capturada. Y ahí habría que agregar el sector privado, porque el sector privado ha jugado un papel muy importante en el financiamiento de las campañas políticas y en el apoyo a los distintos candidatos, y eso le ha permitido tener un acceso preferencial a los presidentes, que a su vez se ha traducido en presiones importantes sobre los reguladores para que no obstaculicen el funcionamiento del sector privado en la prestación de servicios públicos. Entonces, yo creo que aquí tenemos un ejemplo muy interesante de una institución en la que se trabajó mucho en su diseño institucional, pero al final de cuentas sigue estando capturada por los distintos operadores y la hace en gran medida irrelevante. Y eso lo digo habiendo estado ahí, habiendo tratado de cambiar y habiendo por dicha logrado hacer muchos de los cambios, pero muchos no se lograron hacer. También agregaría el tema, por ejemplo, de la regulación del sistema financiero, que en términos precautorios ha resultado ser particularmente exitoso, pero que no tiene ningún mecanismo para defender los intereses del consumidor. Es un sistema cuya única preocupación es el tema precautorio y se tiene el apoyo del grupo empresarial porque, por supuesto, están en riesgo sus propias utilidades y eso hace que el sistema funcione mucho mejor. Pero aún así, lo que nos encontramos al final de cuentas es que el sistema financiero de Costa Rica es uno de los sistemas financieros con más altos márgenes de intermediación. Y eso es una cosa que se ha denunciado desde hace 40 años. Se pensaba que era producto del monopolio estatal, pero aún ahora no se ha logrado bajar esos costos, tal vez en parte por la acción del oligopolio estatal. Estos elementos me llevan a señalar lo que a mí me parece que es el elemento principal, que es que las empresas no tienen
no tienen ningún grupo que se les pueda enfrentar y plantear alternativas. No había mencionado a Setena, el arroz, el azúcar, los servicios profesionales que ya fueron mencionados por Pamela. Pero aquí lo que quería decir y que me parece que es lo central es el papel del consumidor. Yo creo que es la principal debilidad de todo el sistema regulatorio, incluido lo que ahora está planteado en materia de competencia, porque no hay nadie que le pueda hacer frente al sector empresarial en medio de la regulación. Existen organizaciones, en algunos casos se ha tratado de que la Defensoría de los Habitantes o instituciones análogas o incluso las municipalidades o algunas asociaciones de consumidores como la Cámara de Industrias frente al consumo de la electricidad. Algunas de esas experiencias han sido exitosas, pero al final de cuentas lo que tenemos es que no hay consumidores. Y los consumidores, aunque somos la mayoría, o en realidad somos todos, como tales estamos desorganizados o solo en pequeña medida organizados. Y eso nos hace particularmente débiles frente a los grupos empresariales en todas las áreas reguladas, incluida la competencia. ¿Cómo se ha tratado de enfrentar eso? Bueno, hay muchas maneras. Una es decirle a OCDE que venga y nos diga, a OCDE que venga y que nos diga sus recetas, y otra que venga el Banco Mundial y todo el mundo viene y nos dice, sí, en efecto, el consumidor está abandonado, usted tiene que reformar las instituciones. Bueno, todo eso lo sabemos, pero en la práctica, cuando ya se llega, las cosas no pasan porque los grupos de interés están ahí, o metieron pequeños elementos dentro de la legislación para poderse salir en el momento que les resulta oportuno. Eso no es distinto de cómo funcionan otras leyes, como por ejemplo las leyes tributarias. Pero bueno, en este caso, ¿qué podemos hacer? Bueno, otra vez, sí, las organizaciones de consumidores debieran tener nuestro apoyo, la Defensoría de los Habitantes, que tiene poca capacidad técnica en estas materias, debiera fortalecerse porque hace un intento de defender los intereses del consumidor, y observatorios como el que hoy nace, que tienen también el potencial de hacer una contribución importante. Yo creo que hemos hecho muchos avances en la correlación de la competencia. En los años 80, todo el proceso de aperturas internacionales rompió muchísimos monopolios, se introdujo en la economía, pero también introdujo nuevas formas de oligopolios, de luchas oligopólicas que hasta ahora venimos a enfrentar con más seriedad con la ley de Coprocom. Pero para mencionar algunos de los elementos que me parecen centrales, y ya casi termino, yo creo que esto quiere decir que ya expiró el tiempo, disculpen. Me parece interesante porque ahora el asunto es cómo logramos montar procesos de transición para trasladar al sector de competencia las actividades que puedan serlo. Y eso requiere una estrategia política que nos permita llevar a cabo ese proceso. No es un proceso técnico, no es solo tener leyes, no es solo tener funcionarios nombrados, no es siquiera tener la plata, hay que tener una estrategia para trasladarlos. Y por eso quería mencionar qué se hizo en los años 80 para abrir unos de los mercados importantes, como el mercado de los granos básicos, y en particular frijoles y arroz. Ahí teníamos que eran producidos en pequeñas unidades familiares, los campesinos, que ya no existen, tenían precios regulados, altos subsidios a los productores y restricciones a la importación. Algo parecido a lo que tenemos en arroz, con la única diferencia de que ahí los productores son grandes. Los precios internacionales respondían, como siguen respondiendo, a las políticas de los países de origen, más que a señales de eficiencia, y mostraban también una gran volatilidad como mercados de excedentes que eran. En ese entonces, el gobierno planteó una estrategia de ajuste
en el que los precios anunciados con anticipación se fueron aproximando gradualmente a un promedio de precios internacionales, mientras el MAG en principio fortalecía sus programas de asistencia técnica para que pudiesen competir y trasladarse a otras actividades. El proceso continuó, los precios se fueron adaptando, la producción de maíz desapareció, tenía que desaparecer porque no tenemos suficiente luminosidad, según decían los expertos, y muchos de los productores de frijol tuvieron que dedicarse a otras actividades. El apoyo que el gobierno dio no fue exitoso y me parece que es una de las cosas que tenemos que tener presente a la hora, por ejemplo, de plantearnos la transición en el caso del arroz, que es uno de los que tienen que seguir a continuación. Porque ahí hay un grupo de pequeños productores, cada vez más pequeño, está siendo excluido a través del proceso de concentración de la producción, pero hay que diseñar un sistema a través del cual se trasladen a otras actividades. No hay economías de escala para que sigan en ellas. En la producción de arroz tienen que irse a otra cosa, pero necesitamos un programa de apoyo adecuado para que se puedan ir. Pero de lo que fue exitoso en el caso de frijoles y maíz fue el ir moviendo los precios para dar las señales correctas. Si uno no ajusta los precios para que se vayan acercando a precios de competencia y se vayan liberalizando gradualmente, los actores nunca van a cambiar, van a seguir haciendo lo mismo porque no creen que el gobierno vaya a hacer cambios. Entonces tiene que estar anunciado de antemano que es el proceso que se va a seguir y tiene que haber un sistema de apoyo porque si no lo que se va a tener es una oposición radical de los actores. Bueno, se me perdió aquí el arroz. Paro aquí entonces. La diferencia que quería señalar es que en el caso del arroz tenemos una gran concentración, economías de escala, una gran capacidad tecnológica y entonces los pequeños productores se convierten en instrumentos para la oposición política que hacen los arroceros. Y ahí es donde me parece que tenemos que plantearnos con más cuidado el proceso de transición para poder abrir efectivamente esos mercados. Y así podemos pensar en los otros. Muchas gracias. Muchas gracias a don Fernando. Muy interesante sus reflexiones sobre el rol de ARECEP y esto de los sectores exceptuados. Es un tema obviamente que requiere mucho más tiempo si se quisiera profundizar, pero creo que ha estado muy claro. En realidad tenemos ya muy poco tiempo. Me estoy tomando la libertad de escoger unas 3 consultas acá y repartirlas un poco arbitrariamente, si se quiere, pero por razones de tiempo. Esta yo le pediría tal vez a doña Pamela, que me parece que plantea un tema muy interesante. ¿Aplica todo esto de la competencia tanto en el sector privado como en el sector público? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer la autoridad de competencia cuando desde el sector público se dictan reglamentos restrictivos que limitan cierta actividad económica o que imponen restricciones a la competencia? Esa es para doña Pamela. Las voy a formular las 3 de una vez para ser más eficientes. Hay otra consulta que dice, ¿cómo hacer compatible la promoción de la competencia y la aplicación de los principios de competencia con la política comercial y la apertura comercial, cuando a veces se toman medidas en materia de política comercial que tienden a ser proteccionistas y van como por un lado distinto al de la política de competencia? Esa me tomo la libertad de planteársela al señor ministro Valenciano, a ver cuál es su perspectiva sobre eso. Y finalmente, tal vez para Ronald, como director del observatorio, hay una pregunta interesante que es ¿qué eventos, cómo se piensa difundir o diseminar todas estas discusiones de temas de competencia y otros temas relacionados con la OCDE en los próximos meses? Entonces, si les parece en ese orden, Pamela. No, muchas gracias. Muy buena la pregunta. La respuesta es sin duda. Para que la política de competencia sea efectiva, tiene que aplicar a cualquier agente económico, público o privado. Justamente una de las áreas que se refuerza con la reforma a la legislación
es justamente la que le otorga a la autoridad de competencia la posibilidad de exigir a la administración, digamos, cuando se establece, digamos, un acto o alguna regulación que justifique, ¿verdad? Esa regulación o ese acto específico que se está emitiendo. Pero adicionalmente le da la posibilidad de impugnar ciertos actos y ciertas regulaciones que vayan en contra del principio de la competencia. Entonces yo creo que la legislación le da las herramientas a la autoridad justamente para atacar regulaciones que vayan en contra del principio de la competencia. Gracias. Excelente, muchas gracias. Ministro Valenciano, en el tema de coherencia entre la política de competencia y la política comercial, ¿es posible? ¿Es muy complicado? ¿Cómo ve usted el tema? Claro, es una muy buena pregunta. Muchas gracias. Y están realmente muy relacionadas. Nuestra política de comercio exterior ha apostado por la apertura de mercados, entiéndase, buscando destino para nuestras exportaciones, pero también atrayendo inversión al país. Y si pensamos en cuáles son los factores para que tanto nuestros productores locales como potenciales inversionistas que quieran colocar sus operaciones en Costa Rica, el tener una política de competencia, leyes, reglamentos, es decir, las reglas del juego claras, nos hace mucho más atractivos. Nos hace mucho más atractivos y nos permite ser coherentes en este mensaje que damos al resto del mundo y de nuestros socios comerciales de que queremos ofrecer condiciones idóneas para que las empresas puedan competir de manera transparente y en condiciones iguales en nuestro país. Entonces, claro que tienen que ir íntimamente ligadas y no es por eso que, y es precisamente por eso que nosotros desde COMEX hemos estado trabajando mucho en este tema, porque no solo es una recomendación de la OSD, y esto es muy importante aclararlo para las personas que nos están viendo, que todas estas mejores prácticas y recomendaciones, sí, son parte de lo que la OSD le solicita a sus miembros, pero al final del día, la razón por la cual Costa Rica o nosotros decidimos adoptarlas es porque esto realmente se traduce en mejores condiciones de vida para las personas. Y ese es el caso del tema de la competencia, porque significan mayores oportunidades para generar negocios, para mantener la seguridad jurídica, la estabilidad que requieren los inversionistas locales e internacionales, y al final de cuentas eso es muy coherente con nuestra política de comercio exterior y queremos seguir manteniendo ese alineamiento. Excelente. Ministro, y aprovecho porque hay otra pregunta aquí que creo que tal vez sería importante, que consultan cómo se va a garantizar la participación ciudadana y una adecuada difusión de todo este proceso de implementación de la OCDE. ¿Cómo va a ser el proceso dadas las medidas tan importantes que implica en muchos campos? Sí, muy importante también. Bueno, el tema de la transparencia, la rendición de cuentas dentro del proceso de la OECD es fundamental, ¿verdad? Porque así lo promueve la OECD y por supuesto que para Costa Rica eso es importante. Entonces, tanto para las misiones exploratorias que hacen los equipos de la OECD, cuentan con una amplia participación de diferentes actores y partes interesadas. En algunos casos son muy técnicas, entonces son ciertos entes que se invitan, y en otros pues tienen un poco más amplia participación, el sector privado, la sociedad civil y otros. En los informes y todas estas publicaciones que he mencionado, no solo están disponibles en las páginas web de la OECD, sino que dentro del Ministerio de Comercio Exterior y las instituciones del Estado, pues se están publicando, y en muchos casos incluso lo acompañan eventos de divulgación. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ya tenemos un informe o una revisión de estos temas periódicos de la OECD, se hace un evento público precisamente para que todas las personas costarricenses comprendan cuáles son los resultados y que eso sirva para exigir, para generarle demanda social a que las instituciones sigan avanzando en materia correcta. Y obviamente, pues cabe resaltar que el lanzamiento de este observatorio en el cual estamos participando hoy, suma a ese proceso de transparencia, rendición de cuentas, en que se invita a la sociedad civil a participar en este tipo de foros y por supuesto a
a solicitar la rendición de cuentas. Entonces vemos que tanto en el proceso del diseño, así como en el tema de la reglamentación, por un tema de mejora regulatoria, ustedes saben que los reglamentos salen a consulta pública y una vez que se publiquen los informes y los resultados, también se divulgan y esto es parte intrínseca de todo este proceso. Excelente, muchas gracias. No sé si tenemos todavía a Ronald por aquí para que nos cuente en un minuto cómo el observatorio pensaría complementar esto que señalaba el ministro de difundir estos temas relacionados con la implementación de los acuerdos de la OCDE. Sí, muchas gracias, don Alan. Es parte integral de los objetivos del observatorio darle transparencia a las recomendaciones que se den en la OCDE, a las recomendaciones que aparecen en cada uno de los informes, en el informe del 2020, en el examen que se haga dentro de un par de años. Es parte del objetivo del observatorio precisamente darle la palabra a los diferentes grupos de la sociedad civil para que puedan dar su opinión, para que puedan también enterarse con la transparencia que lo han hecho hoy a través de la información que ustedes han dado y que se convierta en un ente más, esta vez privado, para que la sociedad entienda, conozca qué tipo de animal dentro de la comunidad internacional es la OCDE, qué significa una recomendación, qué significa un examen nuevo y qué significa que se le recomiende a un país y que se le examine nuevamente y que se le puedan tirar de las orejas de vez en cuando. Eso es parte del objetivo que tiene el observatorio. Excelente, muchas gracias a don Ronald. Ya le devuelvo la palabra para el cierre a don Ronald del evento. Nada más agradecer tanto a Pedro como a Pamela y a Fernando su valiosa participación en este panel. Hay algunas preguntas ahí que lamentablemente por razones de tiempo las tenemos que dejar sin responder, pero estoy seguro que vendrán otros foros más adelante para seguir analizando más a fondo estos temas. Muchas gracias a todos. Le doy la palabra para el cierre de nuevo a Ronald. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle a todos los presentes, a todas las personas que estuvieron siguiéndonos desde sus casas por la participación, por las preguntas. Hemos tomado notas y se responderán en su momento. Gracias a Alan Thompson por la moderación que hizo del primer evento sustantivo del observatorio. Muchísimas gracias, Pamela. Pedro, gracias por la participación. Sabemos que estás en horas más adelantadas de la tarde en París. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Fernando, por su participación también. Yo creo que este es un primer ejemplo. Vamos a tener muchos eventos más sobre los diferentes estudios de Costa Rica y vamos a tener expertos en las diferentes áreas. Ese es el primero. Confiamos en que cada vez haya más participación. Tengo algunas preguntas aquí. Veo muchas personas que preguntan si esto se va a publicar. Vamos a darle publicidad, vamos a darle análisis, vamos a darle pensamiento a cada uno de estos y más oportunidad a las personas para que puedan participar de manera más amplia. Este es solamente el primero. Aún así ha sido muy numerosa la participación. Confiamos en que conforme se conozca más el observatorio, la participación sea mayor y le dé más oportunidad a la sociedad civil de envolverse
pedirle al gobierno rendimiento de cuentas, darle la oportunidad al gobierno también de explicar lo valioso que ha logrado, y que de esta manera el observatorio se convierta en parte de la plataforma que va a ir construyendo Costa Rica para entender mejor la OCDE y para diseñar mejores políticas públicas basadas en la evidencia. Muchísimas gracias.